Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Welby Talks. Hoy con una invitada especial, una invitada de lujo en este espacio que, bueno, hemos tenido la oportunidad de invitar a diferentes personas, ¿no? Que nos han ido aportando en temas de recursos humanos o de talento humano, en temas de psicología, seguridad e higiene, entre otros. Pero hoy tenemos una invitada especial, invitada de lujo, Laura Ramírez, gerente de talento humano de Grupo Hunan. Laura, gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, Emilio, muchas gracias por la invitación, gracias por la introducción también que das, y pues muy contenta aquí, gracias por estar con ustedes. No, gracias a ti por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar de cultura, cultura organizacional, que no es un tema, digamos, corto. Tenemos mucho de qué hablar, podemos Sí. estar sentados aquí horas, el tiempo tuyo es corto. Así que bueno, trataremos de resumirlo lo mejor posible y hablar de cultura organizacional en una, digamos, en un sector, en una industria restaurantera que es complicado, de las más complicadas en México, ya nos compartirás. Pero antes de entrar a detalle en este tema de cultura, quisiera y me encantaría que nos platicaras un poquito acerca de tu trayectoria, qué has hecho a lo largo de tu carrera, cuánto tiempo tienes en Grupo Hunan, qué es lo que estás haciendo hoy por hoy en Grupo Hunan, para darle un poquito más de contexto a la gente y ya podemos ir profundizando, digamos, en cada uno de los tópicos y temas que tenemos preparados para el día de hoy. Gracias, Emilio. Sí, pues, ¿qué te cuento? No me lo vas a creer, pero tengo ya 20 años de trayectoria en recursos humanos. Yo estudié psicología. Después estudié una maestría en recursos humanos porque siempre me ha gustado. Yo creo que cuando salí de la carrera, no sé, fue algo que siempre me llamó. Yo me veía honestamente entrevistando solamente, ¿no? Dedicándome a entrevistar gente, contratando y seleccionando, ¿no? Será como, pues no es que fuera mi sueño, pero yo me imaginaba que eso iba a ser, ¿no? Y Claro. bueno, ahorita en estos 20 años que he estado en diferentes empresas, en diferentes sectores, he visto que pues hay muchísimas cosas que hacer por la gente, no nada más contratarlos y meterlos y ya a la empresa, ¿no? Sino ya crearles una carrera y un ciclo de vida dentro de la organización. Entonces, pues yo he estado en retail, muchos años estuve en retail, en el sector de ópticas, estuve, no sé si pueda mencionar marcas, pero Claro, por favor. estuve en Ópticas Lux, estuve en un grupo muy grande que se llamaba Grupo Colsa, que eran ópticas que estaban dentro de los Sorianas. Todavía me tocó cuando era gigante, hace muchísimos años aquí en México, pero después eran ópticas que estaban dentro de Sorianas. Yo creo que me tocó llegar a esa compañía cuando eran como 20 ópticas. Cuando yo salí, yo creo que eran como 250 sucursales aproximadamente. Yo salí, después entiendo que creo que los compró una marca muy importante de ópticas por ahí con el color verde, este, y luego yo me fui a otras ópticas que se llama Más Visión, que también es un grupo muy grande que trabajan de la mano con Ópticas Lux. Entonces, pues bueno, de verdad en algún punto pensé que me iba a estancar en ese sector y yo decía, no, necesito como irme moviendo un poquito más. Y después trabajé ya en consumo masivo, que es como en una empresa de lácteos. Luego me fui a una empresa de paquetería, me tocó vivir mucho el tema de la pandemia en paquetería. Fue una experiencia muy padre, muy enriquecedora, pero pues muy estresante, ¿no? Porque en plena pandemia, pues fue el sector que más empezó a generar más ingresos, pues empezó a irles muy bien, ¿no? Entonces, a nivel de recursos humanos, pues era una locura, ¿no? Nosotros en ese sector nunca vivimos lo que era el home office. Por el contrario, teníamos que buscar la manera de motivar a la gente, de evitar que la gente pues tuviera como ese pánico de salir a la calle, porque pues obviamente eran pues estos héroes que eran los que andaban entregando pues todo lo que andábamos nosotros comprando en línea, ¿no? Entonces, em, estuvo un buen rato, me gustó mucho y luego tuve la oportunidad de llegar a Grupo Hunan, que pues era un sector completamente distinto. Yo nunca había estado en el sector restaurantero. Ahorita ya llevo casi 5 años en el grupo. Honestamente, el primer año para mí fue muy difícil, o sea, porque era un sector que yo no conocía, era un sector, pues, muy distinto, y creo que ahorita vamos a ir ahondando un poquito en ese tema que tiene que ver con la cultura. Em y pues bueno, tuvo sus retos, pero también ha tenido, pues, sus frutos. Entonces, la verdad es que hoy en día estoy muy contenta aquí en Grupo Hunan. Hemos hecho muchísimas cosas, hemos trabajado muchísimas cosas con la gente, y pues me ha tocado ir viendo cómo ha ido creciendo la compañía, ¿no? Claro.
Bueno, gracias por darnos todo el contexto de lo que has hecho. Em, no parecen 20 años, digamos, no pasan volando, Muy créanme, rápido. ¿no? Y quiero hablar ya, adentrarme en el tema de la cultura organizacional. Ujú. ¿En qué momento, digo, ya nos platicaste todo lo que habías hecho anteriormente, que nunca habías estado en la industria restaurantera? ¿En qué momento te diste cuenta, digamos, que construir cultura organizacional en este sector completamente diferente a lo que venías haciendo? ¿Y en qué momento, digamos, te cayó el 20 y dijiste, wow, esto es completamente diferente realmente, ¿no? No, pues yo te puedo decir que casi, casi desde el día uno. O sea, yo desde que yo llegué al grupo, me pusieron objetivos muy claros, ¿no? Temas de rotación, temas de marca empleadora, ir viendo de qué manera podíamos irnos posicionando y para atraer a más talento, ¿no? Y sobre todo retener al que ya teníamos. Entonces, pues desde ahí, o sea, yo te puedo decir que también el hecho de yo darme cuenta de cómo era la cultura que estaban viviendo en Grupo Juna, pues también fue desde el día uno. O sea, te puedo decir algo muy simple, pero que realmente ustedes cuando van a las oficinas lo ven, ¿no? Yo me acuerdo que el primer día, bueno, además del contrato y todos los trámites normales, pues fue el clásico de: "Oye, ¿cómo me conecto a la red?", ¿no? Ah, métete, la contraseña es: "Esta es tu casa", ¿no? Entonces, eso para mí fue así de guau, ¿no? Qué bonito. Entonces, desde el día uno, pues, te van como diciendo, o te hacen sentir como en casa, ¿no? Sin embargo, pues, te das cuenta que a lo mejor en corporativo se vive una cosa y en los restaurantes se vive otra. Entonces, normalmente, o cuando yo llegué, a Grupo Hunan, pues, una de mis tareas fue visitar la mayoría de los restaurantes. Entonces, yo iba, platicaba con los colaboradores, con los meseros, con los cocineros, y bueno, a veces visitaba 3 restaurantes y se me iba el día, ¿no?, Claro. completo, porque además la gente, pues, se quedaba platicando conmigo, me decían: "Es que está pasando esto, me ocurre esto, o no me han resuelto tal cosa", ¿no? Y a veces incluso es gente que solo necesita ser escuchada, ¿no? Necesita que alguien los escuche. Entonces, casi y eso pasa mucho, ¿no? Cuando alguien llega nuevo, pues llega el colaborador y quiere desahogarse de todo lo que trae, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, esa es Además perdón, además sí, eres psicóloga, sí, ¿no? sí, Entonces, sí, bueno, justo. Entonces, pues eso, pues al final yo creo que ha sido una muy buena combinación porque, creo que algo que yo siempre he hecho o que busco y que trato de transmitir incluso con mi equipo es la cercanía con la gente, ¿no? Es el hecho de, pues sí, a lo mejor nosotros estamos en corporativos, somos administrativos, pero tienes que estar cerca de la gente, ¿no? Ver qué necesitan, ver qué les hace falta. Entonces, desde ahí te vas dando cuenta lo que hace falta, ¿no? Eh, Te das cuenta que les duele también, ¿no? Que le duele a la organización y entonces poco a poco, pues, vas construyendo tu estrategia, ¿no? Yo me acuerdo mucho que mi jefe a la semana me decía: "Bueno, quiero que ya me hagas tu estrategia para ver qué vas a hacer para arreglar todo esto", ¿no? Entonces, yo dije: "A ver, espérame, llevo una semana", ¿no? claro. Entonces, pues bueno, obvio, también aprovechas los recursos y lo que ya había, ¿no? Y desde ahí también empiezas a ver qué sirve, qué no sirve y qué puedes seguir mejorando, ¿no? Entonces, pues desde ahí es donde empiezas como a irlo, pues no detectas todo, pero sí, Claro. ya con la experiencia, pues sí te das cuenta que le duele, ¿no? Tocaste un tema importante o una palabra importante que es la rotación. A ver, para poner un poquito en contexto a la gente, Hunan tiene que 2.000 personas en Ajá. su plantilla de colaboradores, 33 restaurantes, no solamente en México, sino también en Los Ángeles y en San Diego, Ujú. en Estados Unidos. Y ha sido, me imagino, una labor pues titánica, ¿no? Que han hecho poco a poco, te ha tocado todo el crecimiento de hace casi 5 años para acá. Pero el tema de la rotación, digamos, me atrevería a decir que la industria o el sector restaurantero es una de las industrias que más tiene rotación en México. ¿De cuánto hablamos en el sector? Digamos, no hablamos de Hunan en particular, si quieres compartirlo adelante, pero en el sector como tal, ¿qué porcentaje se manejan de rotación al año, digamos que de manera natural? Sí, está entre el 90 y el 100%. Este es al año. O Wow. sea, estamos hablando que de 2,000 colaboradores, si fuera el ejemplo, se te van 2,000, ¿no? O se te van mil Nada más. novecientos, nada más.
Claro. A veces no lo notamos, porque además los que se te van son los nuevos, ¿no? Entonces, tú repones, y repones, y repones, y dices: "No, pues, ¿cómo se me han ido si tengo personas que tienen 20, 30 años en la compañía?", ¿no? Bueno, pues, es que los que se te están yendo son los nuevos, son los que no estás logrando retener, ¿no? Entonces, en el sector está en eso. Al hablar de cultura, debe ser, me imagino, y ahorita nos platicarás, me encantaría escuchar, eh, ¿cuál es la estrategia que ustedes tienen, que tú tienes, para generar ese sentido de pertenencia, para construir esa cultura dentro de los restaurantes? Y le agrego ahí una receta adicional o algo que complejiza más esto, con el tema de la rotación, cuando ya crees que, digamos, estás transmitiendo sí, como que involucrando a todos dentro de esta cultura, se te van, ¿no? Entonces es empezar de nuevo, empezar de cero. No sé si llamarlo onboarding, si llamarlo capacitación, ya ustedes tendrán su definición, pero ¿qué tan complejo ha sido esto para ustedes? Es muy complejo, es muy, muy complejo precisamente por esa rotación. Nuestra rotación, déjame decirte que no está en esos niveles, ¿no? Nosotros, afortunadamente, hoy en día estamos en el 60%, Wow. estábamos en el 75%, casi 80% cuando yo recién llegué. La hemos ido bajando, pero creo que mucho de lo que ayuda y funciona es justo el cuidado del colaborador. El sector justo, al ser un sector con tanta demanda y con tanta carga de trabajo y tanto estrés en 2 horas, pues, obviamente no cualquiera la aguanta ese ritmo, Claro. ¿no? Entonces, lo primero es justo cuidar la parte de la selección, ¿no? La selección es lo más importante para que veas que el colaborador que estás invitando al grupo, pues, que realmente, entienda el ritmo de trabajo, entienda lo que se busca y pueda vivir incluso el tipo de servicio que nosotros brindamos, ¿no? Si tú te sentiste en casa al momento de llegar a Grupo Kun, Ujú. desde la contraseña del Wi-Fi, que ya se la saben, ¿no? Para cuando visitan. De hecho, Eh, cuando visiten nuestros restaurantes es esa. exacto, ahí está. Em, digamos, me imagino que tú quieres transmitirle lo mismo a tu gente, ¿no? A Ujú. tus colaboradores, a las personas que ya tienen tiempo ahí y que venían, digamos, con otra mentalidad. Em, Mi siguiente pregunta iba enfocada en que, digamos, ¿qué se medía antes y qué se mide ahora para saber si la gente está contenta, saber el clima laboral, si la cultura organizacional, digamos, se están involucrando todos en la cultura organizacional, digamos, si hay que ajustar, si no hay que ajustar? ¿Cómo mides eso, no? Porque ya lo comentabas, tú has hecho recorridos a lo largo de los restaurantes, ya nos platicarás cómo es tu día a día o cada cuánto visitas los restaurantes, pero no sé, no me imagino a Laura entrando a la cocina a las No. 3 de la tarde cuando están cortando, no sé, Claro. cebollas, zanahorias, cocinando, a decirle, hola, te vengo a hablar de cultura organizacional, ¿no? ¿Cómo es ese día a día? Eh, si nos puedes compartir un poquito, ¿cómo lo has hecho? Es que justo el tema de la cultura no, pues, no es algo que se platique, ¿no? No es algo que digamos, bueno, aquí en Grupo Hunan, pues, somos, pues, todos queremos dar un excelente servicio y todos somos, pues, somos una familia, ¿no? Sino es algo que se siente. Al final, el tema de la cultura, yo creo que es eso, se podría resumir mucho en eso, que es algo que sentimos, ¿no? Claro. Cuando llegamos, cómo nos sentimos recibidos, cómo nos sentimos, pues, bueno, incluidos dentro del grupo. Entonces, ¿cómo es el día a día? Sí, definitivamente en los restaurantes, pues, a la hora del rush no te puedes meter, Claro. pues no, sería un poco, arriesgado, ¿no? Pero bueno, normalmente nosotros hacemos encuestas de clima laboral, hacemos, de pronto focus groups con la gente para entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sobre todo detectamos, ahorita que hablabas de los indicadores o qué se medía y qué no se medía, pues, cuando yo llegué al grupo, pues, sí, efectivamente, no había muchos indicadores, ¿no? Entonces, bueno, fue lo primero que yo llegué a hacer, analizar lo que ya había y, bueno, sobre eso, pues, ver si se necesitaba reanalizar o hacer otro tipo de mediciones. Entonces, empecé a detectar las unidades que tenían mayor rotación y sobre esas me fui enfocando, ¿no? Entonces, tampoco podemos enfocarnos a las 32, Claro. 33 restaurantes que tenemos hoy en día. Evidentemente, tengo yo, detrás de mí todo un equipo que me apoya muchísimo. Somos 16 personas en el equipo de talento humano
Pues, bueno, también ellos, yo siempre les digo: "Ustedes son mis ojos y son mis brazos", ¿no? Porque muchas veces, pues, yo quisiera estar en todos los restaurantes y no se puede, ¿no? Yo me involucro principalmente cuando son temas ya muy delicados o temas donde a lo mejor digo, bueno, mi especialista de talento humano no lo puede atender, o incluso a lo mejor no tiene la autoridad para atenderlo, para ir a hablar con el director o con el gerente de X restaurante, entonces ya me toca a mí, ¿no? Entonces ya voy yo, ¿no? Pues, obviamente también eso, fíjate qué curioso, porque evidentemente vas transmitiendo y vas creando esa cultura de que cuando ya llega Laura es porque algo grave pasó, Claro. ¿no? Entonces, y eso te construye la cultura, y a veces no nos damos cuenta, pero sí. Normalmente cuando ya en oficinas, no sé, que de pronto me toca hablar con alguien de corporativo, también es curioso porque entran con nervio, ¿no? Entonces, yo les digo: "No va a pasar nada, o sea, yo te voy a platicar otra cosa, o tengo que tratar otro tema contigo, no pasa nada". Entonces, como que traen mucho esa idea de que, cuando llegan porque era como mucho lo que se venía haciendo antes, ¿no? Entonces, o sea, como que el gerente de RH solo despide gente, levanta actas y regaña. Entonces, y no es así, ¿no? Entonces, pues bueno, eso realmente, de pronto es como ir atacando esa cultura, y creo que no nada más es la cultura que de NRH que tiene la gente, ¿no? Creo que a nivel organización, em, como que siempre se ha creído que recursos humanos a eso se dedica, ¿no? A correr y a contratar, ¿no? Claro. Alguna vez, nosotros, bueno, cuando yo llegué a Grupo Junan, mucho en lo que empecé a trabajar fue en el tema de responsabilidad social y ambiental, que son temas y cosas que a mí me encantan, me apasionan mucho, y empecé a involucrar a la gente, ¿no? Entonces, pues, hoy en día tenemos grupos que se dedican a hacer temas de voluntariados, o sea, lanzamos una convocatoria de voluntariado y ya tenemos gente que le gusta, le apasiona hacerlo, ¿no? Entonces, los mismos chefs de las unidades que también se han ido sensibilizando en esas cosas, pues, bueno, les gusta involucrarse, les gusta ayudar. Entonces, bueno, hacemos un montón de cosas muy padres en ese sentido. Y, pues bueno, al final también eso va ayudando a que tu cultura se vaya haciendo y que RH no nada más sea visto como contratar y correr, ¿no? Sino que hacemos más cosas por la gente. Y bueno, justamente en un voluntariado me acuerdo que un chico, ¿no? Se acerca conmigo, creo que fuimos a una reforestación, y me dice: "Es que yo pensé que recursos humanos solo contrataba y corría personal, ¿no?". Y yo, pues no, hacemos N cantidad de cosas, ¿no? Porque al final y todo es siempre en pro del colaborador, ¿no? En pro de que, pues, porque al final a ninguna compañía le conviene la rotación, ¿a quién le va a convenir, no? Hay, textos o artículos que sí dicen, sí hay una rotación sana, evidentemente, ¿no? Yo creo que una rotación del 5 o 10% a nivel, anual, a nivel, te estoy hablando que puede ser una rotación como ni siquiera del 1%, ¿no? Al mes. Es sana, ¿no? Porque a veces es gente que no encaja con tu cultura, no encaja con lo que tú buscas, e incluso puede ser gente, pues, que en lugar de apoyar al grupo, pues, o a la empresa, pues, son retractores, ¿no? Claro. O detractores. Entonces, pues eso te ayuda también la rotación, ¿no? Pero ya tener una rotación, pues sí, del 100% del 80%, pues, yo creo que te crea, pues, una gran carga de trabajo para las diferentes áreas, ¿no? ¿Qué implica para una organización tener, digo, ya has comentado un poco, pero me gustaría profundizar en este tema. ¿Qué implica para una organización tener una rotación alta? Además, obviamente sabemos que esto implica costos elevados porque Ujú. tienes que involucrar reclutamiento nuevamente, las herramientas que utilices para el reclutamiento, no lo sé. Me gustaría que nos comentaras un poquito de eso, pero ¿cómo impacta, no, la rotación a las organizaciones? Pues impacta en todos los aspectos de la organización. Uno, y algo que se ve muy fácilmente, pues, es en la parte del servicio, ¿no? La parte si es una empresa de servicios como esta, o incluso un retail, también ahí se nota mucho, porque el cliente, pues, lo nota, ¿no? Entonces, Claro, principalmente creo que, bueno, no principalmente, pero creo que uno de los puntos es que el cliente va a notar cuando hay una cultura que no es sólida y cuando hay mucha rotación, ¿no? ¿Por qué? Porque llegas a que, por poner un ejemplo, llegas a que te hagan tus lentes, em
y el año hace 6 meses veniste y te atendió un optometrista, y en 6 meses después otro optometrista, ¿no? Y entonces tú como cliente apenas empiezas a engancharte y a decir: "Bueno, qué bien me atendió", y ya cuando regresas ya no está, ¿no? Entonces, es eso un poco porque pierdes como el lazo que pudiera estar, desarrollando el cliente con el colaborador que le está dando el servicio, y lo mismo evidentemente pasa en restaurantes. Em la parte de la capacitación también es una de las grandes, pues, desventajas que tú estás perdiendo ahí, porque al momento de que se te va un colaborador, pues pierdes gente que ya estaba capacitada, ¿no? Incluso este tema del robo de talento, ¿no? Porque, pues, yo ya lo capacité, yo ya lo desarrollé, le enseñé el proceso de Sí, servicio, ¿no? claro, y ya se me fue, ¿no? Y ya se fue a la competencia. Entonces, eso es bien bien delicado, ¿no? Porque pues ya le enseñaste, y pues perfecto, pero ahora se fue a otro lado donde a lo mejor lo apapachan o lo cuidan más. Claro. A ver, ¿qué haces, no? Desde tu área, como gerente, digamos, de talento humano, para apapacharlos más, para poder estar más cerca de ellos, para que se sientan mejor, para que esas encuestas de clima laboral, digamos, salgan bien, porque fuera de cámaras, antes de grabar este episodio, platicábamos, ¿no? De esas experiencias que pueden tener ciertos clientes, digamos, con ciertos meseros, ¿no? Que Mm. ya el mesero le pregunta por su hijo, comentabas anteriormente, o le platica de la conversación que tuvieron la visita pasada de ese cliente al restaurante, ¿no? Todo eso implica, digamos, un trabajo no solo del mesero, de la gente que está en el día a día atendiendo, del servicio, sino desde el área de talento humano, ¿no? Sí, claro. Mira, yo creo que lo primerito que hicimos nosotros, uno de mis indicadores fue el tema de marca empleadora, poder posicionarnos como un buen referente para trabajar. Em, y lo hicimos a través, porque una cosa es que hagas tú la encuesta de clima laboral y vaya el equipo de RH o manden la encuesta y la realicen. Y otra cosa es que a lo mejor te apoyes con un proveedor externo que te ayude y te mida, ¿no? Y que incluso te compares con otras organizaciones. Entonces, justo, una de las principales cosas que hicimos fue evaluarnos para entrar al ranking de las mejores empresas para trabajar, que lo hace Grupo Expansión, que se llama Top Companies. Ok. Ese fue mi primer reto, me acuerdo, ¿no? Porque yo ya traía experiencia haciéndolo en la empresa de paquetería. Entonces, pues, fue lo primerito que me pusieron a hacer y fue muy bueno, ¿no? O sea, me acuerdo que ese primer año, pues, todos estaban nerviosos porque decían: "Chin, ¿qué va a salir? Y entonces, ¿qué van a decir los colaboradores? Y entonces, se van a dar cuenta de que no soy un buen líder", por poner un ejemplo, no sé, como que todos estaban muy nerviosos. Claro. Al final, logramos posicionarnos en ese momento en el lugar número 100 dentro de eran como 500 empresas aproximadamente. Tampoco era una mala posición para ser la primera vez que Claro. entrábamos, ¿no? Y te dan un diagnóstico, te dan un resultado y te dicen cómo estás en tus diferentes áreas. Incluso, te mide la parte de clima y te mide la parte de cultura y te dan un puntaje. Y te saca, pues, los diferentes calificaciones que tienes en liderazgo, en comunicación, en responsabilidad social, en diversidad e inclusión, bueno, muchísimas cosas. Eso a mí me sirvió como referente para saber en qué puntos iba a trabajar. Entonces, justo una de las preguntas, y esa pregunta venía derivada del tema de pandemia, que decía que si necesitabas apoyo psicológico y que si la empresa te lo brindaba. Evidentemente, ahí salimos muy mal calificados porque eso no lo teníamos. Claro. Y entonces, ese documento o esa encuesta me sirvió a mí mucho de como una herramienta y como un apoyo para yo llegar con la dirección y decirles: "A ver, los colaboradores están pidiendo A, B, C y D, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos en estos 2 primeros, porque obviamente, pues, cuando encuentras, 10 problemas distintos, pues, te tienes que enfocar, pues, por lo menos este famoso que le llaman el 80-20, ¿no? Entonces, nos apoyamos en el 20% de los problemas para resolver el 80% de todo lo demás, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar en ese tema, empezamos y metimos el tema de salud, online, ¿no? Todo lo que tiene que ver con medicina, y pues, obviamente, el tema del psicólogo, ¿no? Ah, Empezamos a darle muchísima difusión, nos trajimos a un proveedor que nos ayudó con eso,
y la gente empezó a ver que nos preocupábamos por ellos, ¿no? Empezábamos a hacerles lo que antes no se hacía, ¿no? A ver, no sé, hacíamos campañas de salud, que si mastografías, que si exámenes de sangre, que si para ver cómo estaba la gente, ¿no? Entonces ahí la gente empezó a ver que nos estábamos preocupando por ellos, pero te digo, no tiene que ser así como, bueno, ya te voy a traer este beneficio y ya lo tienes, ¿no? Claro. Sino realmente asegurarte que la gente lo use, lo viva, lo aproveche, pues sí, que realmente lo aproveche, ¿no? Y que lo valore. Das ahí en el clavo, digamos, porque muchas empresas tienen la intención de dar beneficios a sus colaboradores y nos hemos encontrado, digo, a lo largo del tiempo, con empresas que no saben realmente qué quieren sus colaboradores, ¿no? Y Laura lo acaba de decir, el escuchar, el Ujú. estar cerca del colaborador, en encuestar, en saber qué necesita, qué apoyo necesita, qué cosas adicionales para que se sienta mucho mejor dentro de la organización, y eso va a hacer que los colaboradores sean claramente mucho más productivos, que estén más contentos, te baja el tema de, digamos, de la rotación, ¿no? Ujú. Y retienes al talento que quieres retener. Y en cultura, quería preguntarte, Laura, digamos, regresando al tema de cultura, ¿qué tan difícil es entre 2.000 colaboradores, 2.000 cabezas que piensan diferente, que tienen diferentes problemas, eh, digamos, mantener esa cultura? Y no solamente que son 2.000 sino que están regados, no Sí. solamente en México, ¿no? Ujú. Sino más allá, ¿no? Como San Diego, como Los Ángeles en Estados Unidos. ¿Qué tan difícil? ¿Cómo ha sido este reto? Pues, es un reto importante, evidentemente, porque no es, pues, no es sencillo, pero aquí creo que la clave es también hacer alianzas y apoyarnos de los líderes. O sea, al final creo que esa es una de las grandes claves, que el líder pues te compre tus propuestas, te compre tus estrategias para que ellos lo puedan bajar con sus colaboradores y puedan, pues bueno, permitirles como involucrarse en todas estas acciones o en todo lo que nosotros estamos trabajando para ellos, ¿no? Pero eso es esencial, ¿no? Que el líder, nosotros hacemos muchas actividades donde involucramos a los colaboradores, y ya tenemos hasta nuestro calendario anual, ¿no? Que eso fue lo que nos ayudó mucho al tema de cultura. em, y de pronto, pues, el jefe era: "No, pues, es que no le puedo dar permiso, es que tenemos mucho trabajo". Entonces, fuimos, obviamente, comunicándonos con los líderes para que, pues, decirle: "A ver, ¿estás de acuerdo? Oye, queremos hacer tal cosa, ¿tú qué opinas?". También involucrar incluso a los líderes en lo que quieres hacer, ¿no? Porque Los líderes son los gerentes de los sí, restaurantes. sí, sí, te hablo desde tenemos nosotros gerentes divisionales que atienden 2 o 3 o 4 restaurantes, tenemos directores divisionales que atienden una división importante, normalmente pueden ser las zonas, por ejemplo, arts, satélite, que son las Ok. zonas como grandes, em, y luego tenemos a los gerentes, a los chefs, a los sous-chefs, los capitanes, que también son parte de nuestra línea de líderes, eh, y pues bueno, con ellos los tienes que ir involucrando, ¿no? Para que te ayuden a ir permeando la estrategia o la cultura. No es sencillo, sobre todo cuando tienes gente que tiene años en el grupo, ¿no? O sea, yo tengo gente que tiene 20, 30 años. Wow. Uno de nuestros chefs ejecutivo que yo admiro mucho, que es de los Hunan, que es nuestro mero, mero chef de los Hunan. em, Él se hizo en el grupo, o sea, él empezó como la balosa y hoy en día ya es chef ejecutivo de la marca, ¿no? Entonces, Increíble. ellos están hechos, pues, a su estilo, a lo que les fueron enseñando hace algunos años, ¿no? Ellos, pues, el tema del escuchar al colaborador, del apoyarlo, del motivarlo, pues, eso no está en su ADN, ¿no? Claro. Para ellos eso no suma, ¿no? Entonces, es ir poco a poco como haciéndoles un poquito como conciencia de la importancia de que cambien el estilo de liderazgo que traen hoy, ¿no? Yo les hago y nosotros sí desarrollamos un curso de manera interna que se llama Lineamientos Básicos de Liderazgo Grupo Hunan, y entonces en ese curso les enseñamos a analizar su rotación y cómo les impacta, ¿no? Y les explicamos los costos directos y los indirectos.
Y conectando un poco lo que decías hace rato, uno de los costos más grandes, pues, es el tema de la capacitación, ¿no? Yo no puedo tener a mis capitanes que su trabajo es asegurarse que el servicio sea excelente, pues, todo el tiempo capacitando, capacitando, porque la gente se le va, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos haciendo conciencia con ellos y les decimos: "A ver, el hecho de que se te vayan 5 personas, pues, te impacta en tu tiempo, porque tú ya le dedicas tiempo a otra cosa cuando podrías estarle dedicando tiempo al servicio o a actualizar a los meseros en la lista en la carta de vinos, o sea, N cantidad de cosas que pudieran ayudarnos más, Claro. y a lo mejor lo están invirtiendo en capacitar todo el tiempo gente nueva, ¿no? Mm, por supuesto, pues, esto nosotros ya vamos detectando casos específicos, ¿no? Así de, a ver, hablando de indicadores, justamente es decir, a ver, tengo mucha rotación en X restaurante, ¿por qué se me está yendo la gente? Analizas y, pues, bueno, sobre eso ves o trabajas con la gente o con los líderes. Claro. Y a ver, me imagino que el acercamiento con los líderes, con los gerentes de esas sucursales, de estos restaurantes, es mucho más frecuente que con el resto de los colaboradores, ¿no? Por obvias razones. ¿Trabajas de forma diferente con los líderes y con los gerentes de los restaurantes? Con los líderes de posiciones Sí, como digamos, los que están a la cabeza, porque retomando el tema de la cultura, ellos son, digamos, los que llevan esa voz, ¿no? Y los que llevan eso que ustedes le transmiten o quieren transmitir a los colaboradores, ¿no? Por obvias razones, ustedes no pueden ir uno a uno, claro, ¿no? sí. Entonces, trabajan de forma diferenciada con estos líderes, con estos gerentes de restaurantes para que puedan llevar el mensaje de forma correcta, corrijan las áreas de oportunidad, porque todos tenemos áreas de oportunidad, pero ¿qué hacen en particular con ellos? Sí, qué buena pregunta. Justo, pues, todo tiene que ver mucho como los niveles de responsabilidad. Por ejemplo, yo trabajo mucho de la mano, o me llego a acercar mucho con el director divisional, con el gerente divisional, o el director de marca. Luego, pues, mis especialistas de talento humano, que también en su momento les costó posicionarse, porque también, pues, los líderes eran así de: "Tú no me vas a venir a enseñar", ¿no? Entonces, normalmente, pues, al principio sí era, a ver, íbamos a entregar los resultados de clima laboral, y normalmente iba yo, ¿no? Iba yo respaldando a la persona de mi equipo que iba a entregar el resultado, porque sí se ponen a la defensiva, o sea, no es sencillo, sí se ponen de por qué, a ver quién dijo, y entonces ya sé quién mencionó tal o cual Claro. cosa. Entonces, y yo siempre les decía: "A ver, no se trata de ver si sí, si no, sino, a ver, algo está pasando aquí, entonces vamos a construir pues, una estrategia para mejorarlo, ¿no? Entonces, lo que hicimos ya directamente con ellos, que, como dices, son los líderes que están involucrados directamente con los colaboradores, pues, los meseros y los cocineros, fue involucrarlos en las soluciones, ¿no? Claro. Y decirle: "A ver, aquí los colaboradores dicen", te pongo un ejemplo, que no se sienten escuchados, o que no se sienten algo muy común es que no se sienten motivados, ¿no? Que sienten que su líder no los valora. Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos para que? Bueno, pues entonces vamos a hacer unos desayunos una vez al mes para reconocer al colaborador o los colaboradores del mes. Y entonces empezamos como con esa sinergia y empiezas como a hacer conciencia, sobre todo con estos líderes, que a veces son líderes que hemos ido subiendo porque eran muy buenos vendedores, eran muy buenos capitanes, pero no les habíamos desarrollado o no les hemos desarrollado esas otras habilidades que tienen que ver con liderazgo, comunicación, delegar, y pues bueno, al final, sobre todo ahora este famoso que le llaman el liderazgo consciente, ¿no? Claro, sí, importantísimo. Ahora, ya se nos está acabando el tiempo. Digo, reitero, podemos quedarnos aquí horas y horas platicando. Ya habrá tiempo de hacer un segundo episodio contigo si nos quieres acompañar. Pero me gustaría, digamos, que le des un mensaje a esa nueva generación de líderes, ¿no? De talento humano, ¿no? Sobre cómo abordar temas tan importantes como el bienestar, como la salud, como el clima laboral dentro de sus organizaciones. ¿Qué mensaje le darías a esa nueva generación, ¿no? De líderes de talento humano? Pues, primero que nada, creo que es escuchar a nuestros colaboradores, ser empáticos con la gente. Eso creo que para mí es esencial y eso me ha ido acompañando a lo largo de mi carrera, ¿no? El ser empática con la gente,
pues a veces no tenemos el tiempo porque andamos corriendo, pero siempre darnos un espacio, ¿no? Para estar, pues por lo menos una vez al mes, bajar a la operación Claro. y ver qué es lo que la gente necesita, ver cómo los podemos ayudar. A veces eso es suficiente, ¿no? A mí me ha pasado que llego a los restaurantes y pues bueno, se me hace fácil decirle, bueno, pues te doy mi teléfono, si necesitas algo, yo estoy a tus órdenes. Y en algún momento me buscan, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Porque a lo mejor mi equipo, alguien del equipo no le resolvió una duda que tenía con su nómina o lo que sea, ¿no? Pero por lo menos eso te hace tener como ojos un poquito más abiertos y ver dónde pudiera haber alguna falla o ver dónde pudiera estar pasando algo. Entonces, yo creo que eso sería lo principal, escuchar a la gente, escuchar a los colaboradores, em, también, pues, una vez que los escuchemos, pues, ver cómo podemos atacarlo, ¿no? A veces no tenemos todos los recursos ni el tiempo para poder atender, todas las necesidades que se tienen, pero bueno, empecemos por algo, ¿no? Exacto. Yo cuando llegué a Grupo Junem, pues también, o sea, eran muchas cosas que yo decía: "¿Por dónde empiezo?", ¿no? Pero al final vas haciendo cosas, se va notando, se va viendo. Hoy en día te puedo decir que ya ocupamos ahorita no lo puedo decir porque todavía es confidencial, pero bajamos el año pasado estuvimos en la posición número 57 del ranking de las mejores empresas para trabajar. Imagínate, de Excelente. estar en el 100 estamos ahora en el 57, ¿no? Algo bien Algo bien estamos están haciendo. haciendo Sí, claramente, ¿no? sí, la realidad es que, pues, yo creo que eso, ver genuinamente por la gente, ¿no? A veces decimos, hay que ver y todo, y se queda en un discurso, pero no se hace, ¿no? Entonces, yo procuro también transmitirle mucho a mi equipo esa esa pasión por el servicio, esa pasión por el recurso humano, de que les contestemos. O sea, a veces la gente solo quiere eso, que los escuches, ¿no? Y que los escuches y obviamente a veces que le soluciones, ¿no? Y si no le vas a solucionar, que le digas, Claro. no te lo puedo solucionar, no Una está en mis respuesta, manos, digamos. por lo menos, sí, Claro, sí, porque tampoco es escuchar y ya, y claro. queda ahí, ¿no? Sí que realmente le des una respuesta, ¿no? Excelente, excelente. Antes de terminar, queremos hacer una dinámica de preguntas y respuestas, ¿ok? Eh, digamos, tratar de contestar lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? Vamos a ver cómo sale. No, Primera vez que lo hacemos, ¿eh? Vamos a ver. okey. A ver, ¿inteligencia artificial o intuición humana al momento de contratar colaboradores? Intuición humana. Una práctica de gestión de personal que en la industria restaurantera de México se sigue haciendo como hace 20 años. Sé que tú llevas 5 en la industria, pero algo que hayas detectado que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? A ver si nos puedes compartir algo de eso. Ay, em a lo mejor esos líderes demasiado autoritarios. Excelente. La rotación de personal en restaurantes es altísima, ya lo comentamos, ¿no? ¿Es un problema cultural, problema de las empresas o ambas? Un tema cultural. ¿Cuál es el error que más cometen los gerentes de piso o de cocina o del restaurante al liderar a su equipo y que recursos humanos ya no sabe cómo decírselo de manera reiterada, digamos? Mm. Em, la forma en que retroalimentan a su equipo y que no los reconozcan. Excelente. Completa esta frase. La mayor mentira que se dice en una entrevista laboral en la industria restaurantera es. Ay, em, me encanta, atender a los comensales, Venga. porque es una buena una gran mentira, porque a veces se estresan demasiado y entonces la gente explota, pero bueno, al final sí les gusta atender a los comensales, pero es un estrés muy Sí, pesado, ¿no? claro, totalmente. Una política interna que los restaurantes siguen aplicando y que ya está espantando el talento joven. Decíamos lo de la rotación, ¿no? Ujú. Se te va más el talento joven que las personas que ya llevan muchos años trabajando ahí. ¿Qué los está espantando? El exceso número de horas que pueden pasar trabajando. Excelente. Lo que más desgasta el personal de un restaurante es los clientes difíciles, los horarios o la cocina bajo presión. Mm, los horarios. Los horarios. Si pudieras mandarle, que digo, ya lo hicimos anteriormente, pero si pudieras mandarle un WhatsApp corto a todos los dueños de los restaurantes de México sobre cómo cuidar mejor a sus equipos,
¿qué dirían esas 2 oraciones o 3 oraciones? Em, Cuida a tus colaboradores porque son los que van a hablar de tu servicio y de tu marca. Excelente. Laura, me encantó, bueno, haberte tenido aquí. Reitero, gracias por habernos acompañado en este episodio de Wellbe Talks. Reitero, podíamos ahí platicar muchísimas horas. Ojalá lo hagamos en uno de sus restaurantes la Ay, próxima vez. claro, No sé, se me padrísimo. ocurre, lo pongo sobre la mesa, un segundo episodio Claro. con ustedes. Y bueno, nada, agradecerte por habernos acompañado el día de hoy. Creo que tocamos temas sensibles, temas importantes, dimos contextos sobre la complejidad que significa trabajar y hacer esta labor titánica en un sector, en una industria sumamente complicada, ¿no? Sí. Tratando de colaboradores. Entonces, bueno, nada, agradecerte en nombre de todo Welby el habernos acompañado y no sé si quieres agregar algo más antes de despedirnos. Pues muchísimas gracias por el espacio también. Fue un gusto estar aquí con ustedes. Y pues solo decirles eso, la cultura ya existe, aunque la estemos gestionando o no la estemos gestionando, existe. Entonces, pues yo les diría que lejos de dejar que siga fluyendo como vaya, pues mejor aprovechemos y la gestionemos porque al final, pues o nos puede construir como organización o nos puede pues afectar muchísimo en nuestra productividad. Muchísimas gracias, Laura. Gracias a todas y a todos por habernos acompañado en esta sesión de Welby Talks. Nos vemos en una próxima oportunidad y que se la pasen muy bien. Hasta luego.